tuvimos el día sábado, donde pudimos ver algunos puntos. Buenas tardes, Justa. Vimos unos puntos relacionados con psicología del desarrollo. Buenas tardes, Berta. Y justamente resaltábamos ahí la importancia de poder trabajar ese tema, ya que nos van a venir, buenas tardes, Libanesa, nos van a venir diferentes causísticas, ¿no? Yo creo que la clase de hoy va a ser un poco más dinámica en el sentido de que es propiamente lo que nosotros como psicólogos, estudiantes de psicología o personas que le interesa la psicología y mañana más tarde quiere informarse en esta ciencia, nos va a servir como arma principal para poder trabajar netamente en el campo de la psicología clínica, específicamente en la psicoterapia, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a ver y adentrarnos un poquito hacia lo que es el proceso de evaluación dentro de la psicología clínica. Me gustaría que me puedan comentar en la cajita de preguntas para ustedes qué es lo primero que se le viene cuando hablamos de proceso de evaluación. A ver, ¿podemos compartir las palabras que ustedes creen que estén asociados a este tema? Les invito a que podamos compartir en la cajita del chat, a ver, para ir adentrándonos un poquito al tema e ir viendo qué conocimientos previos tienen, ¿no? ¿Qué nociones previas tienen con respecto al tema que vamos a ver el día de hoy? Para ustedes, ¿qué significa el proceso terapéutico, el proceso evaluativo dentro de la psicología clínica? A ver, chicos, observar al paciente. Muy bien, Miguel, observar al paciente. Ok, muy bien. A ver, vamos, chicos, ¿quién más se anima a poder compartir parte de su punto de vista? No hay respuesta buena ni respuesta mala. Recordemos que estamos aquí para poder aprender. Usar las técnicas del espejo, ya. Preguntas de evaluación, entrevista, evaluación de pruebas psicométricas proyectivas, signos y síntomas, ver cómo actúa cuando se le pregunta, anamnesis, muy bien. Muy bien. Todo lo que ustedes están diciendo realmente tiene relación con lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Que es la antesala a las dos próximas personalidades, también dice ahí Katy, es la antesala a lo que vamos a ver tanto el día jueves como nuestra última clase, que va a ser el día sábado, ¿no? Vamos a ver posteriormente lo que es la entrevista y lo que es la observación, pero el día de hoy vamos a centrarnos en las fases del proceso evaluativo y también he traído 3 modelos de informes psicológicos para que podamos examinarlos en conjunto y podamos ir viendo cómo se construye el informe psicológico, ¿ya? Registrar un cuadro de actividades también, muy bien, ¿no? Lo que se llama autorregistro, eso ya lo vamos a ir viendo quizás la siguiente clase con mayor profundidad. Entonces, voy a compartir mi pantallita. Creo que ya lo pueden visualizar. Sí. ¿No? Listo. Ok. Entonces, como les comentaba, esta clase de hoy es la evaluación psicológica. Y para poder enmarcarnos mejor qué cosa es la evaluación psicológica, vamos a ver que la evaluación psicológica en sí es un proceso, ¿no? Es un proceso porque conlleva pasos y tiene una finalidad, que es evaluar el comportamiento, ¿no? Entonces, las características o las 2 características principales que se desprenden de este tema es que, en primer lugar, implica un proceso de toma de decisiones. Toma de decisiones, ¿por qué? Porque eso está anclado a la última clase que nosotros vimos, ¿no? No es lo mismo que yo trabaje con niños, que trabaje con adultos o que trabaje con adolescentes. Tengo que adaptarme a la población, tengo que adaptarme a la persona que tengo enfrente, ¿no? Justo menciona observar cómo está su personalidad al momento de la entrevista, exacto, ¿no? Cómo se presenta la persona en ese momento también. Entonces, como les comentaba, una de las características principales dentro del proceso de evaluación psicológica es que nosotros como psicólogos vamos a tomar decisiones y vamos a tomar decisiones con respecto a qué queremos evaluar, ¿ya?
No es que se nos ocurrió que vamos a evaluar, no sé, vamos a evaluar cómo es una persona en el área sexual cuando su motivo de consulta no tiene nada que ver con eso. Entonces tenemos que tener un poco más de coherencia al momento de decidir tal cual. Bien, ahora esta toma de decisiones sí está relacionado con un punto específico. Y el punto específico es que busca solucionar un problema, ¿no? Busca solucionar un problema, en este caso, el motivo de consulta que nos viene a traer el paciente o el consultante. Ahora, por otro lado, tenemos una segunda característica que resalta dentro del proceso, y es que requiere de formulación, ¿no? Requiere la formulación y contrastación de hipótesis. En la primera clase que nosotros vimos, hicimos una nubecita sobre lo que cosa era psicología clínica y cuál era su objeto de estudio. En conclusión, llegamos a la consecuencia que el objeto de estudio de la psicología clínica básicamente es el comportamiento, ¿no? En realidad, en todas las ramas de la psicología es el comportamiento. Al ser una ciencia, tiene pasos, ¿no? Que se realiza dentro de lo que es el método científico. Entonces, dentro de los pasos tenemos que yo tengo el caso enfrente de mí, tengo el problema, tengo la situación, yo voy a tratar de tener un acercamiento con este caso, voy a generar hipótesis, voy a tratar de contrastar mis hipótesis y posteriormente voy a aplicar un tratamiento para poder trabajar las hipótesis que yo tenía, si es que se aprueban, ¿no? Y después vamos a ver si es que las hipótesis que yo tenía inicialmente no se prueban, ¿no? Y si no se prueban, ¿cómo tendría que hacer? ¿Cómo lo tendría que trabajar? Bien, entonces vamos a ver la siguiente lámina. El proceso de evaluación comienza cuando el cliente realiza una demanda a un profesional de la psicología, ¿no? Referida hacia un sujeto en concreto o hacia un grupo de personas, teniendo en cuenta que el cliente puede ser el propio sujeto de evaluación. ¿Y qué es esto, no? ¿Qué se refiere? Vamos a explicarlo de otra forma. El paciente va a venir con un motivo de consulta y normalmente cuando venga va a ser un motivo de consulta general. Te van a decir o les van a decir, oye, me siento mal, estoy triste. Ese normalmente es el motivo de consulta, ¿no? A grandes rasgos. Y aparentemente, si tú solo te quedas con este mensaje y comienzas a hacer una hipótesis, ¿no? Aventuradamente, podrías incurrir y decir, bueno, está atravesando por una depresión esta persona. Pero el incurrir ello, ¿no? Tan prematuramente, no me va a permitir a mí hacer hipótesis, adentrarme más con el paciente, sino lo que voy a hacer es solamente basarme en aspectos generales y superficiales que el paciente me está refiriendo. En mi práctica clínica, yo he podido darme cuenta que el paciente viene con este título, pero en realidad en el desarrollo del tema te vas a dar cuenta que el problema de consulta no es lo que refirió al inicio. Buenas noches, Gabriela. No es lo que refirió al inicio, sino es que hay muchas causas más. Hay muchas conductas, problemas más que se tienen que trabajar. Bien, entonces, este motivo de consulta puede ser referido hacia él mismo, puede ser referido a que tiene problemas de pareja, a que tiene problemas con un amigo, en su trabajo, o que tiene problemas en el colegio porque un grupo de compañeros lo está acosando, le está haciendo bullying, ¿no? Y el proceso terapéutico, el proceso evaluativo, disculpen, tiene una meta específica. Y la meta es poder explicar la conducta problema de manera objetiva, sin conjeturas y sin inferencias. ¿Ya? Yo no voy a decir, por ejemplo, mi paciente está triste, no, porque seguramente está en una depresión. Parece sacado de los pelos, ¿no? Jalado de los pelos, pero es algo que se escucha constantemente en algunos colegas. Y esa explicación es una explicación cíclica, que no te da más información. Y paradójicamente,
Lo que yo les estoy verbalizando es lo que muchas veces algunos colegas lo comparten directamente con sus pacientes o con sus consultantes, ¿no? Estás triste porque estás en depresión. No te da más información. Trabajemos porque tienes una depresión mayor, porque tienes un episodio depresivo, y comenzamos a etiquetar, ¿no? Bueno, del diagnóstico no se deriva, en la mayor parte de los casos, un tratamiento, como bien les estoy mencionando. ¿Yo qué hago con la depresión? Sí, hay un montón de manuales donde ustedes van a encontrar información sobre cómo trabajar la depresión. Pero ¿de qué me sirve eso si yo no conozco a mi paciente, a mi consultante? Si no me doy el trabajo de explorar su historia de vida y solamente caigo en el grave error, ¿no? En el grave error de generar una generalización. Ah, porque con un paciente que tuve antes, no un consultante que tuve antes y que tenía las características similares al que tengo enfrente, le resultó que yo apliqué tal técnica o que yo hice tal cosa, le aplicó a ese también. Porque es prácticamente igual. Mal, mal, porque no me estoy dando el trabajo de conocer a quien tengo enfrente. Y les puedo decir, ya, les puedo decir con bastante certeza que no va a ser el mismo caso, por más que se parezca. Por ende, el tratamiento o la intervención tiene que ser ideográfico. Cuando hablamos de ideográfico, estamos hablando de que me voy a centrar en la persona o en el individuo que tengo enfrente específicamente. No voy a trabajar bajo un grupo normativo, sino que voy a trabajar en base a la persona que tengo enfrente. Eso se llama trabajar bajo este enfoque ideográfico. A ver, Miguel dice, una persona entró con el cuadro del ludópata y en la evaluación se diagnosticó que tenía temperamento colérico, ansiedad y trastorno, o sea, agregando además mitomanía. Claro, a ver, aquí hay un debate muy amplio en lo que respecta el proceso de evaluación. Como hemos visto desde la primera clase, la psicología en sus inicios fue trabajada o fue atendida por médicos, ¿no? Y nosotros, lastimosamente, tenemos influencia del modelo médico. Los manuales diagnósticos no son manuales psicológicos, son manuales psiquiátricos, ¿no? La mitomanía, la bipolaridad, la depresión, la ludopatía, todos son diagnósticos psiquiátricos. Ustedes revisen, el DSM, el CIE, no dice que es un manual psicológico, ¿ya? Pero nosotros, al tener o al haber tenido esta orientación médica, tendemos a generar el diagnóstico. Yo les voy a enseñar un informe con diagnóstico porque es lo que comúnmente hacen, ¿no? Los psicólogos. Personalmente yo no lo trabajo porque me doy el trabajo más de conocer al paciente. Yo siento que eso es más humano y trabajo más lo que es análisis funcional que en su momento les he compartido en alguna clase, un cuadro. Entonces, a través de ello yo puedo explicarle al consultante qué es lo que está pasando de acuerdo a su historia de vida. A las variables disposicionales, a los antecedentes, a las respuestas, a los reforzadores, ¿no? A los castigos, si es que ha sido un condicionamiento clásico, si es que ha sido un condicionamiento operante. Pero el día de hoy voy a enseñarles lo que normalmente hacen los otros psicólogos, ¿no? Que no está mal, no está mal, en realidad no podemos desameritarlo, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho tacto, hay que tener mucho tacto. Ahorita les voy a explicar por qué. Como les mencionaba, ¿no? Del diagnóstico no se deriva, en la mayoría de los casos, un tratamiento. El hecho que te digan alegría, ¿tú qué haces con alegría? El hecho que te digan depresión, una sola palabra, ¿qué haces? No. Pero con frecuencia el diagnóstico te lleva a un pronóstico. Esa es la función del diagnóstico, que evidentemente lo tendría que hacer ¿quién? El psiquiatra, ¿no? Porque los manuales son diseñados para psiquiatras. ¿En qué sentido? Bueno, más o menos tú podrías saber de un grupo de personas que han tenido características similares de forma general, qué cosa pasaría en un futuro con este consultante, ¿no? Es decir, podrías predecir una probabilidad del caso que tienes enfrente, ¿no? Pero, por otro lado, el tema del diagnóstico, en su medida, es útil
en lo que hablamos los profesionales, ¿no? Los famosos códigos, el F, ¿no? El Z y todo lo que deriva de ellos, toda la numeración, para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? El MINSA maneja el CIE, ¿no? Muy pocas personas manejan el DSM. Sin embargo, en algunos puntos hay similitudes y ustedes van a ir viendo si es que se toman el trabajo. Yo no lo voy a tocar el día de hoy porque considero que es en vano. Sin embargo, les hago la aclaración de que al tener varias versiones, desde la primera hasta la actual, hay una serie de modificaciones abismales, ¿no? Que ya han creado incluso enfermedades o trastornos de cosas que no deberían ser patológicas, porque no, o sea, es como que estamos incurriendo en patologizar todo tipo de conductas sin darnos el espacio de poder conocer a la persona en sí, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, estos diagnósticos, por ejemplo, cuando una persona va a la posta o va al MINSA, basta 1 o 2 sesiones y ya ahí te ponen el diagnóstico. Y eso, ten en cuenta que la cita, ¿cuánto dura? Media hora, 20 minutos. Tú podrías conocer netamente a una persona en media hora, 20 minutos y ponerle un diagnóstico así porque sí. Esa es una falta muy grave, ¿no? Es muy grave eso, lo que sucede actualmente. En los centros de salud pública, ¿no? En los privatizados también pasa, pero lo extienden más por un tema más lucrativo, ¿no? Bueno, que estamos hablando ya mucho por la parte ética, pero en sí el proceso nos va a permitir clasificar, describir y predecir la conducta en consecuencia del tratamiento para explicar el comportamiento objeto de estudio, ¿no? El comportamiento problema. Bien. Ahora, se trabaja bajo el enfoque descriptivo predictivo. Yo voy a describir la conducta y en consecuencia tratar de predecirla en un futuro. Y acá hay un cuadrito que yo le he tomado del libro de Ballesteros, ¿no? Que también se los he compartido por interno con Arnold. Y ese libro les recomiendo que lo puedan leer para que puedan introducirse en el tema de la evaluación. Es un libro muy bueno porque te da bastantes pautas. De hecho, de ahí me voy a guiar para poder explicarles mejor. Ella menciona, ¿no? De que tenemos a una personita, un cliente, incluso utiliza la palabra cliente, no utiliza la palabra paciente, que es el modelo médico. Viene un cliente o una persona, un sujeto, con un contexto, una situación, que algo que le aqueja, algo que le está sucediendo, y nos presenta su demanda. ¿Qué es la demanda? Es el motivo de consulta, ¿no? ¿Sabe qué? Psicóloga, me siento mal, no como hace 5 días, ¿no? Y siento que la vida no tiene sentido. Ese es un motivo de consulta. Entonces, nosotros, en la posición de psicólogos, ¿no? Tenemos que tener algunos skills o algunas habilidades previas que nos van a permitir poder asistir a esta demanda, ¿no? Este motivo de consulta. Tenemos que tener un marco teórico, un enfoque psicológico para poder trabajar. Y para ello necesito formarme, hacer una especialización, ¿no? Yo no puedo trabajar en la parte clínica netamente, específicamente en la parte de psicoterapia, si es que yo no tengo un modelo, ¿no? Puedo formarme en TCC, ya lo hemos visto la semana antepasada, en TCC, ¿no? Humanista, hay un montón, ustedes pueden escoger de acuerdo a sus gustos. Luego, es importante que nosotros como psicólogos, dentro de los skills, presentemos un conocimiento práctico, ¿no? Sobre el caso, o sea, que yo ya esté familiarizado, que yo ya haya visto, haya leído, haya tenido un contacto, cómo poder abordar ciertos casos, cómo poder conversar, cómo poder extraer información sin ser muy invasivo con la otra persona. Y también, definitivamente, experiencia práctica. Pero la experiencia práctica se logra justamente practicando. Y yo les invito a quienes quieren incursionar en este campo a que practiquen sin miedo. ¿Se van a equivocar al inicio? Sí. ¿Quien les habla se equivocó? Sí. Pero estamos para poder aprender, ¿no? Ahora, si yo sé que voy a comenzar con casos, pues también conozco mis limitaciones. No me voy a aventurar a un caso súper complejo, ¿no? Evidentemente, con casos
más tranquilos, de repente con niños, ¿no? De repente con adolescentes, que son casos más llevaderos, ¿no? Y ya posteriormente, una vez que voy agarrando cancha, como decimos, puedo ir familiarizándome con otras poblaciones o con otros grados de complejidad distintos, ¿ya? Entonces, cuando llega la demanda, cuando llega el motivo, hay 4 fases que las vamos a ver a continuación dentro del proceso. La primera es la recogida de información. La segunda es la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. ¿Bien? La tercera es la contrastación. Y la cuarta es la comunicación de los resultados a través del informe, ¿no? Entonces, tenemos estos 4 puntos. Y ahí termina el proceso evaluativo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Termina con el 4º punto o hay algo más que podamos agregar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ahí nomás termina el proceso? Ustedes están en la práctica clínica, imaginando. Conclusión, ya, eso va dentro del informe, válido, pero en la última etapa, que es la parte del informe, la entrega de informes, ¿continuaría una quinta o ahí nomás se terminaría? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Servicio. Las recomendaciones, gracias Ale, observación, servicio, observación, tratamiento. Ajá. Las recomendaciones irían dentro del informe, ¿no? Bien, mencionó Katy que era el tratamiento, ¿no? Exacto, es el plan de tratamiento. Y el plan de tratamiento no implica que yo, como especialista, voy a dejar de evaluar. Yo les invito a que esto se lo graben muy bien en su cabecita. Lastimosamente, pensamos y decimos, ¿no? Los famosos paquetes. Ah, ya, pagas 5 sesiones de evaluación y ya, por ejemplo, si tengo un niño enfrente, voy a hacerle una evaluación integral, voy a tomar inteligencia, voy a tomar por ahí pruebas de personalidad, voy a trabajar con los papás, voy a ver su desarrollo, en qué etapa está, bla, 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 bla. Listo. Y una vez que termina, ya me olvido. En la parte de la evaluación, de la intervención, del tratamiento propiamente, me olvido de evaluar. Gravísimo error, porque yo estoy trabajando bajo una ciencia que tiene una variable independiente y tiene una variable dependiente. ¿Ya? La variable independiente siempre es mi tratamiento y la variable dependiente es mi conducta problema, que yo le voy a aplicar eso. ¿Para qué? Para generar un cambio. ¿Y cómo mido? Hay diferentes formas de medir. Puedo hacer un pre y un post-test, puedo ir midiendo bajo diferentes escalas, ¿no? Puedo ir midiendo bajo lo que me dice el consultante, cómo va sintiéndose, bajo lo que yo veo, puedo hacer un checklist, pero yo no puedo dejar de evaluar, ¿no? Si yo tengo un consultante que viene hacia mí, inicialmente, un motivo de consulta, que me dice, tengo un problema de ansiedad, ¿no? No puedo exponer frente a las personas y mi trabajo justamente es eso, me están mandando que tengo que exponer, porque me han ascendido, pero yo no puedo, no soy capaz, ya. Entonces tú diseñas bonito tu evaluación, tu plan de tratamiento, sigues evaluando, ¿no? Sigues viendo cómo la variable dependiente va modificándose, etcétera, etcétera. Pero a la quinta sesión, sexta sesión de intervención, a tu paciente se le muere su mamá, ¿no? ¿Qué haces? ¿Tú continúas tu intervención como si nada hubiera pasado? Ahí tienes que hacer un pare, porque sí, a ver, hay que ver otras aristas, ¿no? Nosotros somos la ciencia del depende. ¿Depende de qué? De que el consultante haya tenido un acercamiento con su mamá, de repente ha sido una mamá ausente y no le genera nada, de repente ha sido una mamá muy apegada a él, lo cual es su primera pérdida, ¿no? Empezaríamos de nuevo, podríamos empezar de nuevo, pero hay que analizar muy bien Karen, hay que analizar cuánto le ha afectado. Hay que analizar el grado de interrelación que había con la mamá.
No podemos decir de frente empezamos de nuevo. Primero hay que ver bien, ¿no? Hay personas que atraviesan lutos y los primeros meses no les pasa nada. Después de meses comienza a aparecer, puede comenzar a aparecer alguna dolencia, ¿no? Eh, una limitación emocional. Entonces, yo tengo que ver todos los puntos. No puedo conjeturizar y decir, si paro todo mi tratamiento, no, no, no. Sí, puedo tomarme una sesión, ¿no? Y puedo preguntarle cómo te sientes y cómo crees que te vas a sentir, es la primera vez que pierdes a un ser querido, o ya has perdido anteriormente a alguien, cómo has respondido frente a esas pérdidas, ¿no? ¿Qué opinas de la muerte? ¿Estabas preparado? Hay que ver, la pérdida fue sorpresiva, la pérdida ya se esperaba. Una cosa es que muera en un accidente de tránsito partido por un tráiler y otra cosa es que muera porque tiene un cáncer en una fase 4. ¿Ven cuántos puntos hay que tener en cuenta solo por el luto de una persona? Nosotros normalmente pensamos, ¿no? Luto, tristeza. No a todos les da así. Y eso tienen que grabárselo muy bien, porque no todos sus consultantes van a reaccionar de la misma forma. Por eso es que tienen que trabajar de manera ideográfica, darse el espacio para poder trabajar desde el punto de vista de su consultante, no desde el de ustedes, porque ustedes no están en eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver la primera fase. La primera fase es la recogida de información, ¿no? Nosotros como evaluadores nos vamos a situar desde un punto de vista de observador. Observación, lo vamos a ver en la última clase. Pero vamos a ser observadores participantes, es decir, vamos a estar en constante participación, ¿no? Durante las sesiones que nosotros destinemos de evaluación. Y vamos a ser recolector de datos, recolector de información. ¿A través de qué? La primera parte, que es la recogida de información, normalmente se trabaja con lo que es la entrevista, lo que vamos a ver el día jueves. Entonces, yo voy a tratar de no adentrarme tanto a ese tema para poder trabajarlo más a fondo el día jueves, porque es un tema muy amplio, pero definitivamente tiene que ver con esta primera fase, ¿no? Por ejemplo, ahí nos menciona especificar la demanda y fijar objetivos sobre el caso. Yo tengo un consultante que viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Continuando este caso hipotético, no puedo hablar frente al público. No, no puedo. Ya, ok, y comienzo a recoger la información lo más que pueda. ¿Sobre qué? ¿Le voy a preguntar sobre su mamá, sobre su papá? No, no cometamos ese error, ¿ya? Que es, sino vamos a darle espacio a que él nos hable en esta primera sesión todo lo que tenga que ver relacionado con su motivo de consulta. Si es necesario, hago ciertos pares, hago ciertos cortes, pero es aconsejable que durante las primeras sesiones de evaluación no cortemos mucho al paciente, ¿ya? Porque recordemos que el consultante viene con mucha carga. Algunos vienen con años de estar así, ¿no? Y es la primera vez que se abren con alguien extraño. Entonces, vamos a encontrarnos con pacientes que pueden verbalizar abiertamente su problema, vamos a encontrarnos con algunos que se les dificulta por el contrario, y eso ya lo vamos a ver en entrevista cómo podemos incentivar a que nos hablen un poquito más, ¿no? Pero es necesario que nosotros, específicamente en la primera sesión, podamos cortar lo menos posible del discurso que nos va a contar el consultante, ¿ya? Es como una película que nos va a ir contando, no tenemos que estar mirando. Si creemos conveniente aclarar un dato, lo vamos a hacer. Por ejemplo, sí, es que no duermo desde hace mucho. ¿A qué te refieres con desde hace mucho? Desde hace 2 semanas no duermo bien. ¿Y qué significa no dormir bien? No, me levanto en las noches. Ahí voy aclarando un poquito más, ¿no? No es lo mismo que no duermo desde hace mucho. No, para mí puede ser desde hace un mes que no duermes bien. Tenemos que ir especificando cuando creamos pertinente hacerlo, pero no cortar tan seguido.
La demanda, es decir, el motivo de consulta, puede ser planteado bien por la misma persona que viene a consulta, ¿no? O bien por una persona tercera. Por ejemplo, cuando estamos con menores, niños o adolescentes, los papás, como les mencionaba en las clases pasadas, son quienes suelen decir, ¿no? ¿Por qué traen al niño o al adolescente a consulta? En caso no hayan padres y estén frente a un, no sé, a un tutor, a la abuelita, ¿no? A la tía, también, ¿no? Ellos tomarían o asumirían ese rol. Pero también nosotros podemos evaluar porque un juez lo manda, ¿no? O porque un médico lo manda. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos con temas relacionados a la justicia, ¿no? Nuestro papel como psicólogo clínico no es o no significa hacer netamente una pericia psicológica, que son dos cosas distintas, ¿ya? Nosotros, para responder un oficio que quizás emita una instancia judicial, tenemos que ver cuál es el motivo de ese requerimiento. Si, por ejemplo, en casos de abuso sexual, ¿no? De menores, determinar cuánto ha sido el grado de afectación, eso nosotros no lo podemos hacer. Eso lo tiene que hacer un psicólogo forense. Y esa es una rama de la psicología también, ¿no? La cámara GESE, por ejemplo, es donde normalmente utilizan para que puedan hacer ese tipo de entrevistas. Y hay que tener bastante cuidadito ahí cuando un juez remite, por ejemplo. Y ahí se copió doble, disculpen, hubo un problemita. Vamos a ver aquí, cuando no vayan voluntariamente. Karen, ¿a qué te refieres cuando no vayan voluntariamente? Que a veces van con los papás que los llevan. Eso normalmente suele pasar con adolescentes, con adolescentes, ¿no? Muy rara vez un niño pide ir a un psicólogo. En algún momento sí me he topado con uno que ha dicho quiero ir a un psicólogo. Y también suele pasar con casos que son muy extremos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos frente a casos de adicciones. Personalmente tenemos que trabajar casos de adicciones o casos de TCA, también la familia los trae, ¿no? Los trae también. A ver, Miguel dice, he observado 2 semanas a un paciente, no le gusta socializar con nadie, prefiere la oscuridad, no quiere ver las cortinas, es casi una ermitaño. Claro, tendrías que ver la función, ¿no? ¿Por qué este consultante no le gusta socializar? No solo quedarte recuerdo con el título, sino ir al desarrollo de la historia. ¿Por qué no quiere? ¿Para qué? ¿Qué obtiene quedándose en su casa? ¿Qué obtiene cerrando las cortinas? Esas preguntas son claves porque allí puedes observar la función de la conducta. Bien. Entonces, aquí, como les mencionaba, vamos a determinar en sí cuál es el motivo de consulta. Le vamos a preguntar también al consultante qué es lo que quiere él con el proceso, ¿no? ¿Qué quiere lograr? Vamos a escuchar de todo ahí. De repente, ya no quiero sentirme nunca más triste o quiero sentirme siempre feliz, ¿no? Normalmente son peticiones que en la medida de la realidad no se pueden llegar a cubrir las expectativas, pero posteriormente ya uno le explica al consultante. Después, ¿por qué solicitar la evaluación? ¿No? Como les mencionaba, ¿qué desea conseguir con ella? ¿Cuál es la demanda concreta en términos de diagnóstico, orientación, selección, tratamiento y cambio? Y en tu caso, ¿cuáles son los comportamientos que inicialmente van a constituir el objeto de análisis en este caso concreto? Yo les mencioné al inicio que en la recogida de información yo les aconsejaba que al menos durante la primera y parte de la segunda consulta, porque ya ahí tenemos que comenzar a recabar información, el consultante se explaye. Y dentro de la verbalización del consultante, dentro también de de algunos movimientos que pueda ejecutar el consultante en ese momento, yo puedo ir viendo cuáles pueden ser algunos problemas o conductas de objeto de estudio en ese momento, ¿no? Si yo tengo un consultante que me dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo siento que algo malo va a pasar. ¿No? Siempre he sentido esto, siempre.
¿no? Siempre ya me está inclinando a que el consultante, probablemente desde la aceptación y el compromiso, se está fusionando con el pensamiento y que esto le está generando malestar. Y está teniendo pensamientos de tipo catastróficos, ¿no? O sea, eso lo voy apuntando, por ejemplo, en una hojita, para que yo vaya mapeando. Porque recordemos, somos seres humanos, nosotros a pesar de ser psicólogos podemos tener buena memoria en algunos de los casos, pero tampoco nuestra memoria va a ser totalmente limpia, ¿no? Yo al menos siempre tengo un cuadernito donde suelo apuntar todo lo que los consultantes me van hablando. Y en base a ello también generar un seguimiento, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento a las verbalizaciones, ¿no? Por ejemplo, y si yo le pregunto, ¿y por qué piensas que algo malo va a pasar? Y el consultante me dice, no quiero hablar de ese tema. Eso también es una conducta, por ejemplo, de objeto de estudio, ¿no? Porque no quiere contactar con ello. Pero como es la primera sesión, yo ahí tengo que determinar. Recuerda que una de las características del proceso evaluativo era que teníamos que tomar decisiones. Ahí yo tengo que determinar si le insisto o no le insisto y le insisto después. O le insisto después en la siguiente sesión o le insisto después durante la misma sesión. Tú tienes que ir viendo y ir midiendo a tu consultante, ¿no? Les comento así, luego chiquito. Hace poco vi a una consultante que ella me comentaba, me hablaba mucho de su papá. Entonces, yo pensé que su papá estaba vivo, ¿no? Le pregunté, ¿qué se dedica a tu papá? Me dijo, no, mi papá falleció cuando yo tenía 19 años. Ah, ok. No le toqué más el tema porque percibí que había cierta vulnerabilidad y como estábamos enfocadas en el objeto de las conductas problemas, básicamente, que era temas de sobredependencia emocional, igual quería saber qué cosa había pasado con el papá. Entonces comenzamos a hablar de otros temas y de nuevo saqué a colación el tema de su papá y le pregunté, ¿no? ¿De qué falleció tu papá? Y ella me responde, mi papá lo mataron, ¿no? Lo mataron porque el señor era vigilante y había intentado frustrar un asalto, como normalmente lo hacía, sin embargo, esta vez no salió como normalmente salía el resultado de la frustración de su asalto, ¿no? Lo dispararon a quemarropa y lo mataron. Ahí pude terminar, quizás, tocando un poquito más este tema, durante la fase de la evaluación, que había un duelo que no estaba concluido, ¿no? Desde hace 10 años que sucedió eso. Y el duelo todavía no lo ha trabajado. No era su motivo de consulta, pero sí era un objeto de estudio para poder trabajar temas posteriores, ¿no? Y que ya en el cuadrito que yo en su momento se les he enseñado, se lo voy a plantear también para poder trabajar. Entonces, a lo que les decía al inicio, el motivo de consulta no necesariamente va a responder a todo tu plan de tratamiento, sino que está en ti que puedas ir desmenuzando e ir viendo cuáles conductas sí podemos trabajar y cuáles de repente, por otro lado, no podemos trabajar, ¿no? No tienen una razón de ser que las trabajemos, también puede ser. A ver, luego, todas estas cuestiones históricas son importantes a la hora de formular el caso, ¿no? Y obviamente se hace uso de la entrevista. Cuando hablamos de cuestiones históricas, estamos hablando de que cada persona que yo tengo enfrente tiene una historia de vida. Y estas personas, al tener una historia de vida, han tenido una historia de aprendizaje, que no es la misma, una con otra. Entonces yo tengo que tratar de contactar con esta historia de aprendizaje para poder generar una hipótesis de cómo se originó el problema, cómo se mantiene el problema y cómo yo puedo tomar la decisión de disminuirlo o eliminarlo, ¿no? Básicamente eso es lo que hace referencia en las cuestiones históricas importantes del individuo que tenemos enfrente. Ahora, punto 2, la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables, ¿no? Se realiza en función a lo que hemos ido observando y a lo que hemos ido recabando durante propiamente la entrevista psicológica, ¿no? Estos planteamientos están próximos a lo que se ha llamado anteriormente formulación de casos. Formulación de hipótesis, con estos dos nombres los podemos conocer. Entonces, la fiabilidad y la validez de los datos recogidos sobre el sujeto y las circunstancias. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no?
Y en segundo lugar, la amplitud de los conocimientos que el evaluador tiene sobre las funciones psicológicas. Esa era una de las competencias que vimos en el screen que les había mostrado, ¿no? Yo no podría desarrollar un caso de adicción porque sé que yo no tengo el conocimiento de eso. Y en la primera sesión que nosotros tuvimos, yo les decía, no busquemos ser todistas. No busques ser el psicólogo que ve desde niños hasta los ancianos y que ve adicción, TCA, depresión y todas las etiquetas diagnósticas. ¿Por qué? Porque tu trabajo no necesariamente va a ser el más idóneo para el caso que tengas enfrente. Porque vas a tener tantísima información que no vas a saber procesarlo bien. No porque no seas capaz, sino porque es como un médico, ¿no? Un médico no es cardiólogo, dermatólogo, gastroenterólogo al mismo tiempo, y no sé, y todo lo demás. Así como sucede en la medicina, sucede en otras ramas de estudio también, en la ingeniería, ¿no? Un ingeniero industrial no es un ingeniero ambiental, no tampoco es un ingeniero civil. La ingeniería tiene diferentes ramas. Entonces, igual, la psicología dentro de la psicoterapia hay diferentes formas en las cuales tú puedes especializarte. Es necesario y les recomiendo que puedan verificar bien su nicho, ¿no? ¿Cuál es la población diana que ustedes pueden trabajar? Si se sienten más cómodos trabajando con niños, con adolescentes o con adultos, adultos mayores, y dentro de estas poblaciones, ¿qué causísticas ustedes pueden intervenir o se sienten más cómodos interviniendo? Cuando ustedes se especialicen en ello, estudien lo más que puedan acerca de esos temas y comiencen a trabajar, ¿no? Van a ver que mientras más especializados están, probablemente mayor cantidad de consultantes pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, en la parte de la hipótesis, ¿no? Es importante que nosotros, ya una vez que tenemos la información recogida a través de la entrevista y a través de la observación, ¿no? Comencemos a conjeturar, pero no vamos a conjeturar, como les decía al inicio, ¿no? Ah, ya está triste porque está deprimido. No, esas explicaciones cíclicas no son pertinentes, sino que vamos a comenzar a conjeturar en base a qué? A la historia de vida del consultante. Siguiendo el ejemplo, esta persona que me dice, oye, yo no puedo exponer frente a un grupo de personas porque no puedo. Ya, de repente, durante la entrevista determinamos que cuando era más pequeño, ¿no? Cuando era más pequeño, él salió a exponer en un grupo, ¿no? Frente al colegio, y sus compañeros se burlaron de él. Entonces, bastó ese momento para que se condicione y aprenda que no es bueno salir a exponer, ¿no? Y con el transcurrir de los años, las veces que quizás él ha tenido la iniciativa de continuar o de probar exponer frente a un grupo, quizás ya no notaba que se burlaban, sino que no le tomaban atención. Él percibía eso. Entonces, el conocimiento, la hipótesis inicial, ¿cuál es? Ah, se originó en el colegio, ¿no? Esa es mi hipótesis inicial. Y mi hipótesis de mantenimiento es todos los eventos posteriores que yo a través de la entrevista y de la historia de vida de mi consultante voy a ir destacando. ¿Para qué? Para determinar cuán implantado está el problema en mi consultante, ¿ya? No es lo mismo una persona que haya tenido una situación similar solo una vez en su vida hace 2 semanas a una que lo ha tenido hace 11 años y se ha ido sumando diferentes acciones que han ido alimentando esta hipótesis de origen. Entonces yo tengo que ir determinando qué tan profundo o qué tan arraigado puede estar la conducta problema o las conductas problemas que yo quiero trabajar con mi consultante. Entonces comienzo a conjeturar, comienzo a hipotetizar, ¿bien? Y a la vez voy deduciendo. Ah, él se está comportando de esta forma porque aprendió desde muy temprana edad que el salir a exponer frente a un público significa que la gente puede burlarse de ti. Y el burlarse o el que la gente se ría es algo adverso para esta persona. O sea,
¿Por qué? Porque puede aparecer, este es un principio del condicionamiento, del conductismo, la generalización, ¿no? Les pongo un ejemplo. Una persona puede ser mordida por un perro negro, ¿ya? Y posteriormente le genera aversión cada vez que tiene un perro negro enfrente. Pero ¿qué pasa cuando de la nada, así, de la nada, se puso a pensar y dijo, oye, pero los otros también son perros, lo único que cambia es su pelaje, el color? Y comienza a alejarse de ya no un perro negro, sino de cualquier otro perro, el perro marrón, el que tiene manchas, el que es grande, el que es chiquito, ya no interesa el elemento inicial con el cual se condicionó, sino que comenzó este principio del condicionamiento que se llama generalización. Cuando sucede eso, el tratamiento, ¿no? La fase interventiva puede resultar un poquito más dificultosa. No imposible, pero sí un poquito más dificultosa. ¿Por qué? Porque ya el problema está mucho más arraigado. Otro punto, yo tengo que ver qué áreas están comprometidas con mi paciente, ¿no? Si mi paciente, en este caso, presenta un problema en el trabajo, ¿no? Y yo digo, bueno, este problema solamente tiene en contexto físico el área laboral, ¿no? Pero de ahí, mientras yo le pregunto, ¿y cómo eres cuando estás con tus compañeros o tus amigos, cuando te diviertes, ¿no? Imaginando que me dice que sale con amigos, ¿cómo eres? Bueno, yo me quedo callado. Así, sí, ¿por qué? Porque, no sé, no quiero hablar más. No quiero dar mi punto de vista. Es que me da miedo que la gente se burle de mí. Me doy cuenta que el problema no solamente está en un área, probablemente esté en otra. Y probablemente esté también con los familiares, con la pareja, ¿no? Entonces, es ahí donde yo tengo que ir midiendo el compromiso, ¿no? Si es que solo está titulando un área específica o si es que se está multiplicando a otros lados. ¿Bien? Vamos con la siguiente. No. Y también tenemos la parte de la deducción de enunciados, ¿no? Aquí también yo puedo hacer uso de algunos instrumentos psicológicos, ¿no? Que el día de mañana lo vamos a ver, pero muy a grandes rasgos, porque en realidad nos tomaría prácticamente una sesión entera o una sesión y media ver temas de psicométricos, ¿no? El aplicar un test es una ayuda siempre y cuando sea un test que tenga validez y confiabilidad, que son los dos principios psicométricos básicos de una prueba psicológica, pero nosotros no podemos incurrir necesariamente a que lo que me dice el test, el resultado, no sé, ansiedad social, eso es lo que tiene el paciente, ¿no? Sin necesidad de contrastar con la entrevista. Entonces, yo diría que la entrevista es un 80% de la información que yo puedo recabar de mi consultante y las pruebas psicométricas son un accesorio que resulta en el 20%, ¿no? No podemos volcar nuestra atención netamente a las pruebas psicométricas. Lo que sí podemos ayudarnos y que es incluso más ideográfico y más conveniente son los autorregistros, ¿no? Los autorregistros no son pruebas psicológicas, pero sí son a manera de una radiografía de lo que pasa con el consultante fuera de la hora que lo tenemos enfrente, o de los 50 minutos, no lo sé. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber cómo el consultante se comporta afuera, ¿no? No tanto si es que tiene el resultado de una prueba psicológica, sino a mí me interesa saber qué pasa los otros días que yo no lo veo, qué pasa las otras horas del día que me tocan sesiones que yo no lo veo. Es ahí donde tú vas a encontrar tus conductas problemas, porque recordemos que es básicamente importante que nosotros trabajemos con problemas que se den en la actualidad. Nosotros no podemos trabajar con problemas que pasaron anteriormente, porque ya pasó, o sea, no podemos trabajar en el pasado, mejor dicho. Sí podemos trabajar con algunos problemas que han sucedido anteriormente, pero que están repercutiendo en la actualidad en el consultante,
¿no? Por ejemplo, en el caso de este muchacho que no puede hablar en público, ¿no? Porque se acuerda de aquella vez que se burlaron y por todas las otras veces que él ha percibido que la gente no conecta con él cuando está dando una explicación, ya, perfecto. Yo lo que puedo hacer ahí es trabajar para que él pueda desligarse un poco de esta fusión que ha ido creando, ¿no? De que se ha ido amalgamando a este malestar de acuerdo a su historia de aprendizaje, pero traerlo más al presente. Porque es importante que yo a mi consultante le enseñe que vivir en el futuro o vivir en el pasado lo que me genera es evitación del presente y en consecuencia mayor sufrimiento, porque no estoy viviendo lo que en realidad tengo. Cuando tengas una persona que tenga indicadores de ansiedad muy altos, te vas a dar cuenta que incluso durante las sesiones su verbalización están orientadas hacia el futuro. No, es que yo no sé mañana qué cosa es lo que va a pasar, ¿no? O yo tengo un consultante que yo le doy terapia virtual y cuando estamos en terapia eres estudiante universitario. A veces yo veo por sus lentes que está cambiando de ventana, ¿no? Y le pregunto, ¿por qué cambias? Y me dice, uy, no, lo que pasa es que me acordé ahorita que tengo que aprenderme una fórmula y no me acuerdo la fórmula de química que tengo que dar mi parcial pasado mañana y lo quiero preguntar. O sea, imagínense, ese consultante no está en el presente. Y con él trabajar, el hecho de que esté en el presente es bien complicado, ¿no? Hay que ir de a pocos. Entonces, es importante que nosotros podamos tener puntos claros, ¿no? Y tener en cuenta que el comportamiento humano no necesariamente es el comportamiento y ahí se termina, sino que tiene muchas aristas que pueden estar influenciando a que se dé ese comportamiento como se da. Bien, ahora, en la fase 3, que es la fase de la contrastación, ¿no? Aquí propiamente ya voy a preparar y planificar qué test y qué autorregistros yo puedo emplear con mi consultante, ¿no? ¿Qué test o qué autorregistros? Ahora, también tengo que ver, ¿no? Que hay algunos test que son sumamente largos. Por ejemplo, el Milo es larguísimo, 176 preguntas, 172 creo que tiene. Y si yo tengo un consultante que está muy aquejado, que de acuerdo a su lenguaje no verbal presenta una postura cabizbaja, ¿no? Que no presenta contacto visual durante las sesiones, que va desalineado. Por otro lado, le hablo y no procesa bien lo que le estoy comentando, lo que le estoy preguntando. ¿Ustedes aplicarían esa prueba o no? No, no, ajá, muy bien, no, no. Pero va a encontrar gente que sí lo hace. Y qué bueno las personas que ponen no. Porque si yo le aplico esa prueba a ese consultante, mi prueba va a salir totalmente errónea. Encima esa prueba tiene escala de mentira y no sé qué tantita cosa más, ¿no? Entonces, no le puedo aplicar, no puedo ir en contra de. ¿Qué sería lo más importante ahí, por ejemplo, trabajar con ese consultante en ese momento, ¿no? De repente, dejarle un autorregistro durante las semanas, ¿bien? Quizás buscar una prueba que no sea tan larga, ¿no? Y que yo pueda aplicarlo en la siguiente semana. Conversarle, oye, mira, la siguiente semana vamos a completar este cuestionario. ¿Te parece bien? Sí, está bien. No, no está bien. ¿Y por qué no está bien? No, es que vas a saber más de mí, claro, pero es importante que yo sepa un poco más de ti, si no, no tiene sentido la terapia. Entonces también tienes que explicarle al consultante que el que puedas tener mayor información de él no es para hacerle daño, ¿no? Porque vas a encontrar normalmente las personas que presentan indicadores de ansiedad altos vienen desconfiadas, algunas, ¿no? Yo no tengo amistades, no hago amigos porque sé que en algún momento me van a hacer daño. Entonces, para que yo esté aquí, te dicen, uff, he tenido que retarme. Te ven como un potencial enemigo, ¿no? Que tú puedes utilizar, exacto, muy bien, Keren, ajá, que puedes utilizar eso en su contra, ¿no? Y acá no estamos hablando de paranoia. Viene alguien que de repente coloca un diagnóstico y le pone paranoide, ¿no?
Estamos hablando de una persona que, de acuerdo a su historia de vida, la traicionaron varias veces. Y si le traicionaron, tiene razón, ¿no? O sea, imagínate que tú en tu historia de vida tengas 3 parejas y tus 3 parejas te hayan sido infiel. Naturalmente, la cuarta que tengas vas a tener muy probablemente desconfianza. Como que también puede que no, ¿no? Pero puede que sí. Y por eso te voy a decir que tienes una patología, ¿no? Es porque en tu historia de vida, pues, lastimosamente te sacaron la vuelta 3 veces, ¿no? Y con tu mejor amiga, ya, para matarla. Entonces, tiene una explicación. A eso quiero que ustedes lleguen, que todo comportamiento tiene una explicación. No podemos patologizar todo lo que tengamos enfrente. Y bueno, de aplicar algún test, yo voy a tener ahí la oportunidad, ¿no?, de poder analizar los resultados para poder utilizar este accesorio como un complemento, ¿no? Hay algunos test que son muy buenos, donde me van a permitir a mí poder incluso utilizarlo como una entrevista. Cuando yo tengo niños enfrente, a veces se toman algunos test, ¿no? Niños. Que en realidad no es tan conveniente porque ellos como que no entienden mucho, pero depende de la edad, ¿no? 10, 11 añitos, 9, 10, como que ya son un poquito más, que pueden mantener una conversación de mayor duración, ¿no? Entonces, si yo tengo un test, no le doy, completa, léelo tú y completa, porque el niño probablemente, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, no va a tener desarrollado al 100% este pensamiento tan crítico, tan abstracto, ¿no? Y por jugar, por marcar, por zafarse, por X razones, lo va a hacer. Pero no necesariamente porque esté comprometido en completar la prueba. Nosotros como personas que estamos al mando, ¿no? Lo que podemos hacer ahí, ¿qué cosa es? Agarrar la prueba, comenzar a leerle, ¿no? Y ir marcando, ¿no? Si por ahí yo tengo dudas como observador o observadora de su respuesta, le puedo preguntar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué esta y por qué no la otra? Por esto, por esto. Entonces voy obteniendo un poco más de información de manera indirecta a través de un cuestionario. Bien. Tenemos la fase 4, ¿no? Que es la comunicación de resultados. En otro punto, el informe. No todo psicólogo da informe, ¿bien? De hecho, quien les habla no da informe. Hay varios colegas que tampoco dan informe. Pero si ustedes deciden hacerlo como parte de su práctica, bueno, es parte de su práctica, ¿no? No se cuestiona ello. El informe es un documento que ciertamente nos ayuda a poder comunicar todo lo que hemos visto durante la fase de la evaluación a mi consultante, ¿no? Todo lo que hemos visto en la fase de evaluación a mi consultante o al apoderado del consultante, sus papás. Tiene que cumplir una condición científica, ¿no? Y también tiene que cumplir una condición ética. Bien, cuando hablamos del informe, estamos hablando de una integración de resultados y de información que yo he ido recabando en la parte evaluativa propiamente. Entonces, este conjunto me va a permitir que yo pueda responder al motivo de consulta. Eso es primordial. Mi informe no voy a hablar cosas que no tendría que hablar, sino tiene que centrarse netamente en el motivo de consulta y tiene que dar respuesta al motivo de consulta. Lo mismo, si para un psicólogo forense le llega un informe, ¿no? Una solicitud de un juez que evalúe justamente el grado de afectación de una menor de edad que ha sido abusada, él no tiene por qué hablar de que si la niña va bien en el colegio o no va bien en el colegio, él tiene que solamente responder eso. Es por ello que los informes suelen ser concisos. Sin embargo, en algunos puntos hay personas que se extienden un poco más en los informes y que, bueno, eso ya va a variar de estilo a estilo, ¿no? Cada psicólogo lo puede hacer distinto. Y también, por ahí en la cajita de preguntas, en su momento colocaron algo de las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones van justamente en esta parte de aquí, en la parte del informe. ¿Bien? Cuando yo entrego el informe,
Puede ser de manera oral o también puede ser de manera escrita, ¿no? Yo le puedo decir a mi consultante, oye, mira, sí, hemos encontrado esto, ¿no? De acuerdo a la evaluación hemos llegado a esta conclusión, esto pasa por aquello, ¿no? La prueba tal, arrojó tal puntaje, bla, 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 bla. Pero también lo puedo hacer escrito. Se lo puedo mandar por un PDF, se lo puedo imprimir, se lo puedo entregar de manera física, y también se lo puedo hacer de las dos formas, ¿no? No hay ningún inconveniente con ello. Ahora, las características del informe, ¿no? El informe tiene que ser un documento científico, ¿ya? ¿Por qué científico? Porque mi evaluación fue regida a principios científicos, porque yo generé una hipótesis y estoy tratando de contrastar esa hipótesis, ¿ya? Luego, tiene que ser un vehículo de comunicación. En el informe yo no puedo colocar palabras que la persona que yo sé que va a leer ese informe no lo va a entender. ¿De qué sirve que yo le ponga bipolaridad y tal cual así si el consultante no sabe ni siquiera lo que significa eso? ¿No? ¿Lo puedo colocar en la parte de conclusiones? Sí, pero al momento que yo explique la conducta, ¿no? No es tan pertinente, ¿ya? Entonces, lo recomendable es que nosotros utilicemos un lenguaje más fresco, que pueda ser más universal. Y sobre todo, el informe tiene que tener una utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque este informe me va a abrir las puertas para que yo avance, para que yo continúe la parte propiamente interventiva, ¿ya? Una vez que se termina esta fase, viene la fase del tratamiento, ¿bien? Pero les quiero mostrar unos informes que tengo por aquí para que ustedes puedan dar quizás una idea de cómo es, ¿no? Como les mencioné, yo no suelo hacer informes, pero estos de aquí los he realizado cuando en su momento trabajaba en algún centro, ¿no? Y los guardo para poder explicar algunos puntos a tener en cuenta. A ver, vamos a ver primero el informe de una persona adulta, ¿ya? Esta persona adulta viene a sesión porque dice que no se puede concentrar en sus cosas, ¿ya? Y ella viene mencionando, ella viene ya con su diagnóstico bajo el brazo porque lo vio en TikTok. Ella dice, ¿no? Que que tiene hiperactividad, ¿no? Es déficit de atención y hiperactividad, dijo así. Entonces ella quería saber si verdaderamente tenía eso o no tenía eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí está. Bueno, por motivos de identidad le he cambiado el nombre, vamos a llamar Ángela, ¿ya? Ángela, como podemos ver, ¿no? De paso vamos viendo las partes del informe. Tenemos primero los datos de filiación. ¿Qué son los datos de filiación? Vienen a ser básicamente los datos, ¿no? De la persona, sus datos personales, apellidos, nombres, edad, sexo, fecha de nacimiento, dónde vive, dónde reside, su grado de instrucción, qué carrera estudió en caso haya estudiado, qué ocupación tiene actualmente, en qué labora, en caso labora, y si es que no labora, también es pertinente colocarlo, cuál es su estado civil y quién es la persona que está evaluando. ¿No? Esa es la primera parte del informe. Luego tenemos el motivo de consulta, ¿no? Ya, a ver. Acá yo no coloqué lo del TikTok porque ella inicialmente se dio cuenta de que supuestamente tenía este problema por eso, pero su mejor amiga es médico, ¿no? Nuevamente recaemos en el modelo médico. Y esa mejor amiga le dijo, sí, tienes déficit de atención. Ella le diagnosticó así en una, tienes déficit de atención. Entonces, eso fue como que el detonante para que ella venga a pasar una evaluación propiamente. Entonces, en el motivo de consulta yo les recomiendo que ustedes coloquen lo que la paciente refiere en comillas y en cursiva, porque eso me permite a mí que yo pueda enmarcarme, ¿no? Literalmente lo que la paciente refirió. Entonces, me evito
lo evito, ¿no? De que yo pueda conjeturizar si es que comienzo a tipear como si fuera mi, en tercera persona, ¿no? Ahí se puede generar una conjetura. Entonces, aquí hay que ser lo más reales. Ese es un motivo de consulta de Ángela, ¿ya? Luego, en la parte número 3, tenemos las pruebas aplicadas y las técnicas también aplicadas. Entonces, la tercera parte del informe. Ahí podemos observar que se utilizó la observación conductual, la entrevista psicológica, se utilizó un autorregistro, le tomamos el Milon, ¿no? En el centro donde yo trabajaba, pues nos hacían tomar pruebas, sí o sí. Entonces, bueno, ellos tenían su batería de pruebas que teníamos que utilizar. Luego, la otra prueba, que es una escala de regulación emocional, muy buena también, se las recomiendo, es así, es corta, es una escala que mide qué tanto una persona puede llegar a generar esta desregulación, no puede llegar a sentir de más, puede llegar a tener estos picos emocionales muy altos y estos picos en su consecuencia pueden llegar a incurrir en la persona. Y bueno, la de inventario de ansiedad está bien. Una vez que yo coloco las pruebas, ¿qué es lo que continúa? Vienen los antecedentes. ¿A qué hace referencia los antecedentes? Los antecedentes hacen referencia hacia eventos pasados que a la consultante, ¿no?, le hayan marcado en algún punto y tengan que ver con el motivo de consulta. Yo le puedo colocar aquí un antecedente de que si nuestro sujeto hipotético aquí, Ángela, ¿no?, no sé, se fue de viaje a tal lugar y se divirtió. Eso para mí no es un antecedente válido. Tiene que ser un antecedente que brinde, ¿no?, una respuesta hacia el motivo de consulta o una explicación, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos un poco de su novio, ¿no?, un poquito de su familia, cómo ella también recibió, en cierto punto, exigencias, ¿no? Su mamá era de carácter muy fuerte, le gritaba pidiéndole cosas, ¿no? Entonces, ella crecía en este ambiente, ya había exigencias. Luego también cómo era su relación con su pareja, ¿no? En este caso era, sí, con su hermano y posteriormente con su pareja. Aquí cómo se fue avivando aún más el tema de la ansiedad en Ángela, porque ella viajó a México para visitar a su hermano, ¿no? Y para su mala suerte, su cuñada en esa época y hasta ahora era muy, como que no quiero tener contacto con gente que está infectada con el COVID o que puede estar infectada con el COVID y a la mínima tosida y ahora como que aléjate, ¿no? Y lastimosamente ella contrae el COVID en México, ¿no? Y la aíslan, la trata mal, entonces eso, ante ello, se tiene que ir de la casa de su hermano, se va con su enamorado a vivir en un Airbnb, y ahí el enamorado le dice, oye Ángela, me gusta México, ¿no? Me encanta, quiero comprar una casa aquí. La chica era de una buena posición económica, el enamorado también, y eso hace que ella entre en una crisis, ¿no? Un ataque de pánico en ese momento. ¿Por qué? Porque era tanta la insistencia del chico y ella no sabía verbalizar que no quería quedarse ahí porque se sentía muy mal, que desarrolla un ataque de pánico, ¿no? Además, hay una exclusión. ¿Por qué? Porque responde a una exigencia, ¿no? Si toses, chao. Entonces, no tienes que toser, tienes que lavarte siempre las manos. Entonces, estar siempre condicionada a estos lineamientos muy rígidos. Uy, a ver, ya. Y bueno, así hay varias situaciones más, ¿no?, que fue contribuyendo hacia el comportamiento del motivo de consulta. Punto 5, tenemos las observaciones generales y de conducta, ¿no? Acá voy a detallar si es que fue de manera presencial, fue de manera virtual, cuántas veces fue, ¿no? Cómo era un poco su aspecto físico. Eso tiene que ver con qué, con la última clase que vamos a tener, que es la parte de la observación, ¿ya? Pero igual a grandes rasgos lo podemos visualizar aquí.
cómo ha sido su aspecto físico de la consultante, cómo ha sido la relación de la consultante durante el proceso evaluativo, ¿no? Si es que se aperturaba, si es que brindaba un discurso sólido, congruente, ¿no? Si es que, cómo era su tonalidad, ¿no? En algún momento, o a brindar alguna respuesta evasiva, todo eso lo vamos colocando aquí. Y posteriormente, en el punto 6, tenemos los resultados, ¿no? En este caso, lo partí primero en el área emocional conductual, ¿no? Hablando un poquito, yo lo suelo hacer de esa forma. El primer párrafo, yo lo hago como una síntesis de todo, ¿no? Y luego comienzo a hablar, a explayarme en cada punto, en la parte de acá abajo, ¿no? Entonces, de manera sucinta, la cosa era, la evaluada se caracteriza por ser sociable, lo que implica que puede interactuar con los demás en diversos contextos, por una chica súper sociable, asimismo presenta indicadores de ansiedad, ¿no? Por otro lado, tiene problemas para organizarse, procrastinaba un montón, ¿no? Y ustedes saben que muchas veces los problemas de procrastinación, no todos, pero en la mayoría de ocasiones tiene que ver con problemas de ansiedad. Presentar exigencias marcadas con respecto a su comportamiento, ¿no? Así como temor a realizar actividades sola. ¿Por qué? Porque ella ya estaba generando una dependencia, ¿no? Con su pareja. Vivían juntos, tenían una relación muy sólida, entonces esto hacía que ella, por ejemplo, hacía trabajo remoto, el enamorado también hacía trabajo remoto, convivían juntos, ¿no? Ella quería tener experiencias nuevas, pero justamente en la parte de la evaluación yo le dije, ¿no? Oye, ¿por qué no te vas a un café? Si tú tienes los medios, puedes hacerlo, ¿no? Y trata de trabajar ahí. ¿Y lo hice para qué? Para medir su respuesta ansiógena. Dicho y hecho, ¿no? El consultante me dijo, llegué, pero llamé a una amiga para que me pueda acompañar. La consigna era que ella vaya sola. Llamé a una amiga para que me pueda acompañar, ¿no? A mi mejor amiga, pero me dijo que no podía y como que yo dudé de ir o no ir, pero al final sí fui. Sin embargo, y llegué a concentrarme, se llegó a concentrar, pero luego sintió en ese momento de que el ambiente no era totalmente agradable porque obviamente es un café, concurre gente, en algún punto va a haber barullo, ¿no? Ella comenzaba a percibir esto e hizo que se vaya. Entonces estamos frente a una conducta de ¿qué? De evitación al café. ¿De qué es esta conducta? A ver, chicos, ¿qué es? ¿Evitación o escape? ¿Nadie? Evitación, evitación. Ok, gracias por sus respuestas, pero no es evitación, es escape. ¿Cuál es la diferencia? Yo estoy frente a una evitación, yo voy a cometer una evitación cuando yo sé que va a pasar una situación que no me gusta y por eso la evito. No entro en la evitación, no entro en la situación, no tengo un contacto directo con la situación. Eso es evitación. No llego a contactar con la situación. Evitación hubiera sido que ella me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué, Pía? Yo no fui a la cafetería porque antes de salir, uy, como que sentí, no sé, que me iban a ir las cosas mal, entonces por eso me quedé. Y yo no quería sentirme mal. Eso sería evitación. Escape es cuando está en la situación, ¿no? En la situación, aún, porque recordemos, aún es este amor, ¿no? De una experiencia nueva, ¿no? Una situación que era nueva y también era ansiógena para ella en su momento, la enfrentó, se llegó a concentrar, ¿no? Pero cuando en algún momento comenzó a percibir un orgullo, la situación cuál era, hacer el teletrabajo en un lugar que no sea su casa, ¿no? En este caso le escogimos que sea una cafetería. Listo, ya estaba en la cafetería, ya estaba trabajando, ¿no? Y sintió algo distinto, se fue. Eso no es evitación, eso es escape. Se escapó de la situación. Porque ustedes van a una cafetería y todos están calladitos. No, la bulla está.
La bulla siempre va a estar, solo que en algunos momentos, como un lugar concurrido, van a haber picos más altos de bulla y picos más bajos, ¿no? Solamente que ella, a pesar de como tenía los audífonos, lo sentía, pero lo sentía a lo lejos, me decía, ¿no? Pero cuando ella comenzó a sentir que era más fuerte, se fue. No fue escape, fue evitación, porque ya estaba en la situación ansiógena, ¿ya? Bien. No te preocupes, Mónica, las clases quedan grabadas. Gracias de igual forma por conectarte a esta hora. Y bien, Zulay nos dice, escape porque no quiere enfrentar las experiencias nuevas que le pueden ayudar a salir de su zona de confort. En parte sí, ¿no? Pero en este caso sí lo enfrentó, solo que durante ese enfrentamiento se escapó, ¿no? Ante una situación que comenzó a agravarse, que era el barullo, se fue, ¿ya? Ok. A ver, listo, esta es la parte, ya me quedé aquí, y del mismo modo tiende a encontrar satisfacción en situaciones a corto plazo buscando la gratificación inmediata, ¿no? Ella decía, ay, no, a veces yo me distraigo, pero ¿por qué me distraigo? Porque estoy en TikTok, ¿o por qué me distraigo? Porque me pongo a leer un libro. Y finalmente le costaba mucho a ella adaptarse a los cambios, ¿no? Entonces acá ya viene toda la parte del desarrollo, ¿no? Hablo un poco del área laboral porque tiene que ver mucho. Ella trabajaba en una empresa familiar, su papá era gerente de una empresa de aduanas y ella era como que su mano derecha, tenía bastante carga de trabajo que salían de sus funciones principales, entonces era netamente pertinente hablar de esta área, ¿no? Y luego trabajamos aquí parte de la personalidad, que eso responde al resultado del Milon, ¿no? No le puse Milon porque ella ni va a saber qué cosa es eso, entonces de frente le puse tipo de personalidad, donde más puntuado era personalidad ansiosa, seleccioné ella, la describí, el diagnóstico clínico, ¿no? Aquí llegamos a la conclusión que era un trastorno de ansiedad generalizada moderado, aquí algunas situaciones que ya hemos descrito anteriormente, que de cierta forma, la procrastinación es sí, claro, sí, Katy, es un tipo de conducta evitativa. Sí, porque evitas tener contacto con algo que temes o con algo que quizás no te gusta realizar, ¿no? Tienes que ver bien la función. ¿Por qué lo está evitando? Eso tienes que, ahí sí te aconsejo que puedas determinar y aclarar bien por qué la persona está evitando. Y bueno, la procrastinación tiene que ser por pasos, ¿no? Se trabaja por pasos, en el sentido de que normalmente, como les digo, tienen que ver bien la función. Imaginando que esa persona procrastina porque ya procrastina la tesis, ¿no? La tesis, porque, ay, no, la tesis qué horrible, me han contado varios de ello, ¿no? No quiero hacerlo, demanda mucho tiempo, y qué flojera, no me gusta investigar, la típica, ¿no? Entonces, lo que hacemos, como ve la tesis como si fuera un monstruo gigante, y que obviamente es engorrosa, porque nadie va a negar que la tesis no es engorrosa, a menos que te la haga un tercero, ¿no? Bienvenido sea, quienes tienen las posibilidades de pagar, pero que para quienes hemos hecho las tesis nos ha costado, entonces era complicado, ¿no? Es complicado. Sin embargo, lo que se tiene que trabajar aquí, por ejemplo, es partirlo, ¿no? Ya mira, haces como una agenda de control, de organización. Esta semana, ¿qué te parece si comienzas a investigar, no sé, qué tema puedes tocar, ¿no? Para la siguiente semana me traes qué temas puedes tocar, ya. Y comienzas a partir. Luego, comienza a hacer la introducción, que tenga contacto con su asesor de tesis, la vas guiando, ¿no? Pero buscando que esta consultante no perciba que la tesis es lo peor que le pueda pasar. Es por eso que la procrastina, ¿no? Pero si tú vas colocando como un procedimiento, la consultante se va a ir adhiriendo un poquito más, ¿no? Y va a ver que es más realizable, que es más factible y está más adherido a la actualidad. El hecho que ella perciba que la tesis sea algo inmenso y totalmente engorroso es porque eso es producto de algo que no existe, porque ni siquiera está haciendo la tesis. Entonces está orientado hacia el futuro. Cuando está orientado hacia el futuro es una preocupación. Cuando estamos en una preocupación estamos hablando de temas de ansiedad. ¿Ya? A ver,
listo. Las conclusiones, ¿no? Que vienen a ser los puntos netamente que responden como conclusión, ¿no? Son puntos específicos hacia, bueno, el diagnóstico en caso haya, no necesariamente siempre tiene que haber un diagnóstico, los estilos de personalidad, a nivel emocional cómo es, a nivel laboral, que han sido los puntos y las áreas que hemos trabajado. Y finalmente las recomendaciones, ¿no? Para la evaluada, en este caso. ¿Qué recomendaciones puedo darle yo? Y bueno, la fecha y la firma, ¿no? De la persona, y acá abajo, bueno, yo no he puesto el código, pero el código de colegiado también, ¿ya? Entonces, este es un modelo de informe de una persona adulta. Uy, a ver, a ver. Y les voy a presentar rapidito. A ver, aquí justo dice, el escape es la mejor decisión que puede realizar la persona porque puede producir una situación fuerte. No, el escape y la evitación, al contrario, son totalmente contraproducentes para una persona. Porque si yo quiero trabajar a una persona temas de ansiedad, necesariamente tengo que hacer exposición con prevención de respuesta. Y para hacer exposición con prevención de respuesta no puede haber evitación y no puede haber escape. Mi consultante tiene que exponerse a la situación sin esos dos obstáculos. ¿Por qué? Porque esos limitan que puedan contactar con una experiencia nueva y la alejan hacia lo que verdaderamente es significativo para ella, ¿no? Ya, rapidito le voy a enseñar el menor de edad. A ver, rapidito, antes que se acabe. A ver. El menor de edad es súper similar, ¿ya? Pero igual, para poder tenerlo en cuenta, no quiere. Voy a tener que seleccionar la pantalla completa. A ver, ya. Este de aquí es un niño, ¿no? Se llama Leonardo, le hemos puesto el nombre Leonardo. Lo mismo, datos de filiación. Aquí sí vamos a agregarle algo, ¿no? Informantes. Mamá, papá, tía, abuela, lo que fuera. Motivo de consulta, lo que me dice la mamá o el papá que lo trae, ¿no? O la persona que está ahí. Las pruebas que yo he aplicado, las técnicas que también he aplicado, nuevamente los antecedentes, y aquí sí es recomendable cuando es una evaluación integral, como es la de este niño, que nosotros podamos hacer una anamnesis bien completa con este pequeñito, con los papás, ¿no? Cómo fue el embarazo, detallarlo, cómo fue también su proceso de alimentación, cuando tuvo control de esfínter, cuando comenzó a caminar, cuando comenzó a gatear, todo ello para poder ver si es que hubiera algún problema con temas de, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? U otros. Listo. Lo mismo, los antecedentes que tienen que ver con el motivo de consulta, ¿bien? Las observaciones también del menor, cómo está antes de ingresar a la sala, cómo es dentro de cuando ingresa a la sala. Esto lo vamos a ver más a detalle ya en la última clase que tengamos. Y bueno, los resultados, como es una evaluación integral, contempla normalmente lo que es inteligencia, ¿no? Y en la parte de inteligencia, aquí están los resultados, se aplicó lo que es el WIX 5, las principales áreas, que son estas 4 áreas, y su promedio general. Luego tenemos el área de desarrollo, ¿no? En este lugar aplicaban lo que era el Mineland, sin embargo, esa prueba está desfasada, ¿no? Bueno, pero algunos lo aplican, lo tuve que hacer. Entonces, aquí está, igual para que ustedes den una idea de cómo se hace, ¿no? Las áreas también que mide, un coeficiente general, la área emocional, conductual. Aquí, bueno, el niño tenía trastorno posicionista desafiante y también tenía un problema, ¿no? Con su hermanita, tenía bastantes celos. Luego tenemos el área familiar. Aquí sí, en las evaluaciones integrales de los pequeños, más extensa, ¿no? Porque se trabajan todas las áreas. Tengan o no tengan compromiso, se trabajan todas las áreas. Y bueno, las conclusiones, ¿no? Las conclusiones, y en la parte de recomendaciones va de 3 tipos. Cuando es el menor, va para el menor, va para los padres y va para el colegio. Finalmente, la firma y ya está. Entonces, hay otro por ahí
que la próxima sesión les voy a enseñar, que es el de orientación vocacional, para que podamos también darnos una idea y no dejarlo de lado. El día jueves, antes de comenzar la clase, voy a tomarme unos minutitos para poder explicárselas también. Bien, entonces, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero haya sido provechosa para ustedes. En la siguiente, vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con la entrevista, ¿no? Voy a tratar de traer una anamnesis para que nos podamos dar una idea de cómo trabajar la entrevista a los papás. Y también vamos a trabajar la entrevista de ballesteros, que yo la recomiendo muchísimo, la podamos tener en cuenta, la podamos tener como guía, ¿no? Es una entrevista muy bien estructurada, que trata de abarcar casi todas las áreas de desarrollo de la persona y tiene un protocolo bien diseñado, que es lo más importante, ¿no? Porque hay entrevistas semiestructuradas o estructuradas, y esta de aquí es una semiestructurada que nos permite recabar información más amplia. Entonces, chicos, espero de verdad verlos en la próxima clase, el día jueves. Quédense todavía conectaditos porque va a venir Arnold a darles algunos alcances con respecto a lo que tiene que ver con la evaluación que van a ir completando desde hoy día. Y bueno, gracias nuevamente por conectarse, por sus palabras. Nos estamos viendo. Entonces, chicos, que tengan una bonita noche.